Para introducirnos en propiedad en el tema de la narrativa no lineal, traje un cuento de Jorge Luis Borges, Los dos reyes y los dos laberintos. Cuentan los hombres dignos de fe, pero Alá sabe más, que en los primeros días hubo un rey de las islas de Babilonia, que congregó a sus arquitectos y magos y les mandó construir un laberinto, tan perplejo y sutil que los varones más prudentes no se aventuraban a entrar, y los que entraban se perdían. Esa obra era un escándalo, porque la confusión y la maravilla son operaciones propias de Dios y no de los hombres. Con la andar del tiempo, vino a su corte un rey de los árabes, y el rey de Babilonia, para hacer burla de la simplicidad de su huésped, lo hizo penetrar en el laberinto, donde vagó afrentado y confundido, hasta la declinación de la tarde. Entonces imploró socorro divino, y dio con la puerta. Sus labios no profirieron ninguna queja, pero le dijo al rey de Babilonia que él en Arabia tenía un laberinto mejor, y que si Dios era servido, se lo daría a conocer algún día. Luego regresó a Arabia, juntó sus capitanes y sus alcaides, y estragó los reinos de Babilonia, con tan venturosa fortuna que derribó sus castillos, rompió sus gentes, e hizo cautivo al mismo rey. Lo amarró encima de un camello veloz, y lo llevó al desierto. Cabalgaron 3 días, y le dijo: «Oh rey del tiempo y sustancia y cifra del siglo, en Babilonia me quisiste perder en un laberinto de bronce, con muchas escaleras, puertas y muros. Ahora el poderoso ha tenido a bien que te muestre el mío, donde no hay escaleras que subir, ni puertas que forzar, ni fatigosas galerías que recorrer, ni muros que te veden el paso». Luego le desató las ligaduras y lo abandonó en la mitad del desierto, donde murió de hambre y de sed. La gloria sea aquel con que no muere. Como ustedes saben, Borges es un escritor que usa las estructuras narrativas complejas. Entonces va a usar relatos dentro de relatos. El laberinto se va a volver una metáfora en muchas de sus narraciones. Ese laberinto es un elemento característico de la no linealidad, puesto que representa un tipo de estructura de inmersión. Convierte al visitante en un protagonista que debe encontrar su propia salida de esta especie de casa del terror. Cuando nos encontramos con ese laberinto, van a haber diferentes niveles. En el caso puntual de la literatura, diferentes niveles de lectura. Podemos encontrarnos con diferentes narraciones unas dentro de las otras, como en el caso de Las Mil y una Noche. En vista de que esas estructuras van a dejar de obedecer las convenciones tradicionales del tiempo, del espacio, el principio y el fin, que van a existir desde la antigüedad, podríamos decir que la narrativa no lineal ha crecido en paralelo junto a las formas más canónicas que van a obedecer a los 3 actos. Por tanto, podemos hacer un recorrido y rastrear históricamente esa narrativa no lineal. Vamos a encontrar los primeros ejemplos de esas estructuras en el Talmud. Ese es el libro que contiene las leyes judías que se va a situar en el centro de la página en una caja tipográfica. Y alrededor de la caja van a encontrar comentarios, ¿sí?, consignados que son referentes al contenido principal. Entonces van a tener dos niveles de lectura, el de la caja tipográfica principal y los comentarios anexos. Posteriormente, en la Edad Media va a aparecer el palincesto, que de pronto las personas de editorial lo conocen mejor. Y son esos manuscritos escritos sobre pergamino que están parcialmente borrados y que se va a producir una superposición entre el texto esbozado, parcialmente borrado, y el nuevo. Esos son primeros ejemplos en los que podemos rastrear en la antigüedad este tipo de narrativa no lineal. Más adelante, durante el siglo XIX y el XX, van a haber nuevos hallazgos en la ciencia y además van a aparecer estos medios de comunicación que van a producir una nueva perspectiva para enfrentar una realidad que ya no es uniforme, sino que se va a presentar multiforme. Por un lado, la ciencia va a descubrir un nuevo principio, la teoría del caos, la cual va a señalar que con pequeños cambios en las fracciones lineales de tiempo van a ser esos motivantes de los grandes cambios. Entonces eso va a concluir que la naturaleza del tiempo debe ser no lineal. Al tiempo, el azar se va a convertir en una fórmula de hallazgo. Por ejemplo, se encuentra la estructura de los fractales, ¿sí?, que son esas estructuras repetitivas que se encuentran en la naturaleza y que se van repitiendo. Sumado a eso, también van a aparecer los medios de comunicación irrumpiendo en esa forma de entender la realidad y transformando
transformándose en extensiones de los propios sentidos, ¿sí? Una nueva forma de ver la realidad. Ese es el caso del cine, la televisión, el computador, que van a intentar llevarnos a esa ruptura. Por ejemplo, en el caso del cine, que en esencia va a tener como objetivo en principio contar historias lineales, va a aparecer un personaje como Sergei Eisenstein, que va a ser un cineasta ruso, es el director del acorazado Potemkin, y él va a romper esa secuencialidad en favor de generar efectos en el espectador mediante el montaje. Entonces las famosas teorías de montaje de Kuleshov, donde aparece en una imagen un hombre y entre la otra imagen un plato de comida, y al sumar ambas imágenes entonces se va a entender como un hombre hambriento por la asociación de ambas imágenes, ¿sí? No por causalidad, sino por asociación. Posteriormente, los efectos económicos de la Segunda Guerra Mundial van a afectar esos modos de relatar las historias y van a fragmentar más la linealidad de la narración, ¿sí? Los tres actos o la estructura canónica tradicional que todos conocemos. Y la televisión va a aportar la inmediatez, ¿sí? Entonces, va a fracturar esa relación entre el lector y autor porque va a haber un acceso instantáneo de imágenes que pueden ser recibidas desde en cualquier lugar del mundo y van a cortar esas distancias entre el espectador y el autor. Entonces, en un proceso editorial ustedes saben que entre lo que el autor escribe su manuscrito hasta que el libro llega a manos de un lector, hay todo un proceso de distancia, ¿sí? Que puede durar un año incluso entre uno y el otro. ¿Sí? Pero la televisión va a cortar esa distancia porque se emite instantáneamente y tú puedes recibir la recepción inmediatamente. Entonces se va a cortar esa distancia entre el espectador en este caso y el autor. Más adelante, otros medios electrónicos, como es el caso del computador y de la internet, van a evidenciar un elemento oculto hasta entonces, sin embargo, está latente, la interactividad. Este elemento va a mostrar que ya no hay una conexión unidireccional entre autor y lector, sino que hay una comunicación en doble vía. Entonces, van a haber terminales desde las cuales se pueden dar instrucciones y también se pueden recibir respuestas, quebrando esa frontera entre el espectador y el autor. Entonces no va a ser en una sola vía, sino que el que da instrucciones puede convertirse en el que recibe respuestas y a la viceversa. Eso va a romper definitivamente la linealidad. Y ahí es como cuando podemos identificar que los medios digitales pueden establecer esa característica de la interactividad y también pueden establecer la posibilidad de la inmersión, ¿sí? Características que podemos generar con Animate y que puede convertirse en un vehículo para esa creación literaria. Ahora, hay unas propiedades que se van a mencionar que son particulares de esos entornos digitales, que son estas dos, interactividad e inmersión. Pero estas dos se pueden desglosar en otras 4 propiedades, que van a ser la secuencialidad, la participación, la espacialidad, el que sean medios enciclopédicos. Estas son características que se van desglosando de estas 2 primeras y que las van a contener. Por ejemplo, en el caso de la secuencialidad, ustedes saben que la computadora es capaz de ejecutar una serie de órdenes o procedimientos basados en el sistema binario de ceros y unos. Entonces saben que 0 se traduce en no, 1 se traduce en sí para cada proposición. Eso lo podemos traducir en la literatura. Entonces, vimos en el caso de las historias lineales que tiene una estructura que está basada en el sistema de la causalidad, ¿sí? Una acción es consecuencia de la acción anterior, ¿sí? No hay acciones que no tengan ese principio de causalidad. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos el caso de Caperucita Roja, si Caperucita Roja no se encuentra con el lobo, entonces no retrasa la llegada donde la abuela, ¿sí? Y el lobo no puede comerse a la abuela, ¿sí? Entonces, un hecho lleva a otro y lleva a otro y eso va desencadenando el clima de la narración. Lo que podemos hacer, en principio, para desestructurar es traducir nuestra historia en una suerte de esquema, donde planteamos una serie de acciones que deben transcurrir una después de otra para generar la historia. Acciones sin las cuales no se podría desarrollar el drama o la trama, ¿sí? Estas se pueden traducir en una regla del juego, como les menciono.
Si tuviéramos Caperucita Roja, pues las acciones serían Caperucita se encuentra con el lobo, Caperucita camino a casa, el lobo camino a la casa de la abuela, y ahí tú vas estructurando en esa serie de acciones, ¿sí? Y que podemos decir, si se cumple, una proposición nos lleva por un camino, si no se cumple nos lleva por otro camino. Entonces, por ejemplo, si Caperucita no se encuentra con el lobo, podría encontrarse, digamos que con el leñador, por ejemplo, y eso nos llevaría a otro ramal de la historia, ¿sí? Y podríamos ahí construir e ir desglosando y deconstruyendo nuestra historia lineal. La segunda característica, los participativos. Entonces, esto de generar reglas por sí solas, o sea, traducir a un esquema la historia, puede no ser necesariamente atractivo para el espectador. También es necesario que podamos provocar ciertos comportamientos que el espectador pueda generarlos, que el computador pueda responder a ciertas acciones del lector. Entonces, ya el lector no se acerca a un hecho que sucedió en el pasado, sino un hecho que está sucediendo en este momento, ¿sí? En este momento, en el presente. Y eso se hace en la medida en que el creador considera al lector como un sujeto activo, que puede generar situaciones dentro de la narración. Mientras que en mayor medida ese lector pueda generar reacciones en el entorno digital, el creador va a lograr una mayor inmersión. Y esto se genera creando ciertas interfaces que simulen los comportamientos humanos. Un primer caso que ya vimos de esa participación, que lo trabajamos en el ejercicio de las historietas, es lograr que el lector, en este caso el lector espectador, accionara determinados elementos de la historia. Teníamos el caso de la velocidad de la misma historia, con los volteadores de página. Entonces podíamos generar que fuera el espectador lector el que llevara la velocidad de la narración en la medida que podía hacer un clic para ir a la siguiente acción o a la anterior acción, ¿sí? Podríamos también tener otros elementos que pueden generar ciertos comportamientos participativos a la manera de botones. Esto también va a permitir que sea el espectador el que controle de cierta manera lo que está sucediendo dentro de la narrativa. La tercera característica, la espacialidad. Los medios lineales, los libros y las películas siempre nos van a tratar de mostrar un espacio a través de una descripción, pero los entornos digitales nos van a presentar espacios a través de los cuales podemos movernos. Es la posibilidad de la navegación en el entorno lo que hace que un lector se convierta en un actor. En el caso de que tengamos las tres narraciones, entonces el cuento de los tres pelos del diablo, el del labrador y el diablo, y el relato de ustedes, van a estar seguramente estructurados por una serie de acciones que se distribuyen en una línea temporal. Y podríamos tener un argumento por capa. Y podemos generar ciertos conectores que nos puedan llevar de una narración a otra, para generar un espacio de navegación, no solo controlando el ritmo de la historia, sino también determinando la propia historia y el lector, espectador, convirtiéndose en protagonista de la propia historia, porque ya no está generada por un autor, sino es en la navegación de estos nodos que el lector espectador va a poder construir la propia historia. La última característica, son enciclopédicos. Las computadoras tienen una gran capacidad para almacenar información, van a poder extender esa memoria humana, y esto se aumenta exponencialmente en el caso del Internet, que va a ser esa gran biblioteca en los que todos los computadores pueden estar conectados y tienen un gran poder de contener esta información. Entonces podemos tener videos, podemos tener pinturas, libros, periódicos, y esa información, aunque puede ser caótica y fragmentada, es posible que se traduzca en esa posibilidad de representar el mundo en esa riqueza de detalles, gracias a esa estructura en forma de red que tiene la Internet. Ahora, en caso de construir esa red o esos puentes entre esas tres historias que ya tenemos, podremos tener un nivel de detalle tanto como se quiera para generar ese entorno. Y podremos generar un nivel de detalle, por ejemplo, contando cómo es la casa del diablo y cómo es un día de la abuelita del diablo. Por ejemplo, podríamos contar cómo será la vida de los padres adoptivos del joven.
Podríamos contar a qué se dedicaba el diablillo pícaro del cuento del labrador y el diablo. Y eso los podemos explotar generando ciertos relatos complementarios a nuestra historia principal. Entonces podemos tener esa primera línea y unas líneas secundarias que serían estos relatos complementarios. Ahora, como podemos ver, las herramientas digitales nos van a permitir crear esos entornos que generan una experiencia donde el lector se sumerge en la narración más que en otro medio. Y cuando un software como Animate incorpora esa posibilidad al usar un lenguaje de programación como fuera ActionScript o si fuera HTML5, pero para la clase concretamente estamos usando ActionScript, que permite usar ese entorno interactivo, va a permitir al creador de contenido no pensar en una historia animada en una estética de Animate. Puede pensar en lograr una historia multisecuencial con varios niveles de lectura que va a permitir al usuario lector una experiencia cognitiva, sensitiva, de inmersión. Esto es lo que buscamos al hacer creando este mapa desestructurando nuestra narración lineal. Abajo en los recursos pueden encontrar estrategias para la deconstrucción de la historia de la que ya tenemos, la historia construida en la ensalada de cuentos, al tiempo que una serie de ejemplos que les permitan ver cómo podemos deconstruir esa historia. Aquí terminamos la primera parte de este módulo.